Mucha gente no entiende la diferencia entre un pedal True Bypass y un pedal con Buffered Bypass o que tenga buffer. ¿Qué significa y rápidamente para qué sirve? Muy simple. Los pedales generalmente de este tipo, como los Ibanez, los Boss, son Buffered Bypass. Tienen un buffer, o sea, un circuito que está activo aún cuando el pedal esté en bypass. ¿Entendés? Con el efecto apagado, igualmente vos estás pasando por un circuito, eso significa. ¿Y cómo te das cuenta que un pedal tiene buffer bypass? Muy simple, si vos estás con el pedal apagado y lo desenchufás o le sacás la batería y deja de pasar audio, eso significa que tiene buffer bypass. Un pedal true bypass, como puede ser este, generalmente tiene este tipo de switch, aunque no es necesariamente así siempre. Es un pedal que cuando está apagado se conecta directamente la entrada con la salida, el audio pasa directo sin pasar por ningún circuito, entonces no sufre ningún tipo de modificación. ¿Cómo te das cuenta si es true bypass un pedal? Muy simple, si al estar apagado en bypass lo desconectas, sigue pasando audio. Esa es la manera más sencilla. Ok, ¿para qué sirve cada uno? Simple. Vamos a la opción original. Vamos a suponer que todos estos pedales son true bypass, o sea que son como este, que si yo los desconecto el audio pasa igual. ¿Eso qué significa? Que cuando el pedal está apagado, básicamente la entrada y la salida están conectadas entre sí. Entonces yo enchufo la guitarra acá, paso por cables, todos cables así, el audio mío está pasando por todos esos cablecitos y al mismo tiempo está alimentando todo ese largo de cable, básicamente, como si fuera un cable muy largo. Entonces eso hace que yo pierda algo de calidad sonora, algo de señal, si los cables que unen los pedales no son de buena calidad. Básicamente tengo un cable muy largo y generalmente eso va a recortar un poco de brillo, pero bueno, no mucho. Pero eso es lo que hace pedales, los bypass, true bypass. Los pedales buffered bypass, que tienen ese circuito que funciona aún con el pedal apagado, lo que hace es tener un pequeño, podríamos decir, amplificador, por decir de una manera sencilla, que mantiene tu señal con la misma potencia a la entrada y a la salida. No se degrada. Eso significa que si yo tengo todos los pedales buffered bypass, no voy a perder señal. Pero ¿qué pasa? Como estoy pasando por circuitos, esa señal se puede modificar, puede cambiar el tono de la señal. Que es lo que suele pasar si vos tenés un montón de pedales que son buffered bypass. ¿Cuál es la mejor combinación a nivel tonal? Sería ponerle el primer pedal de todos que sea buffered, como por ejemplo un afinador de estos. Entonces tu señal entra acá, acá hay un amplificador que está prendido por más que esté apagado el pedal, y después alimentas todos los pedales true bypass y te vas al ampli. Entonces, ¿qué pasa? Tu guitarra queda efectivamente desconectada electrónicamente del resto de las cosas. No es cargada, no es, exprimida, por decirlo de una manera. Estoy tratando de usar términos lógicos y no electrónicos, por todo los cables que vienen después. Esa es la mejor manera, para que sea natural el audio. Pero de todas maneras, si vos no pones demasiados pedales con buffer, no vas a tener problema, y más cuando tenés pedales con buenos buffer. Y tampoco vas a tener mucho problema si pones algunos pedales que sean todos true bypass. El problema de este tipo de conversación es cuando vos tenés muchos pedales. Cuando tenés muchos pedales, si son todos true bypass, vas a tener una pérdida de audio importante porque vas a tener un gran cable largo pasando por todos los pedales. Y si tenés todos pedales con buffer, vas a tener cambio tonal. ¿Por qué? Porque los circuitos de cada pedal te van a cambiar un poco el sonido. Toda esta conversación o esta discusión queda eliminada en el momento que vos conectaste un inalámbrico en la guitarra. Porque automáticamente tu guitarra queda desconectado de lo que viene después y el inalámbrico actúa de buffer. Entonces, si vos tenés una guitarra con un inalámbrico y todos los pedales true bypass, no tenés ese problema, porque el inalámbrico alimenta toda esa señal y no se degrada. Entonces, la mejor de todas es el primer pedal true bypass, buffer bypass, y después todo true para tener una mejor calidad sonora, o si tenés todo true bypass, tener un inalámbrico primero. Esa sería la mejor. De todas maneras, yo no me haría tanto problema porque para que realmente se degrade la señal y realmente empiece a sonar mal, te tienes que poner muchos pedales buffered o muchos pedales true bypass sin un buffer adelante. Para que se entienda, no es tan grave como muchos dicen el tema de buffered o true bypass. Es más que nada una cuestión de acomodar cuando tenés muchos pedales. Pero si tenés 3, 4 pedales, no te quemes la cabeza porque no cambia demasiado.